Cordial saludo para todos. Tengo el gusto de presentarles una exposición sobre los crímenes de lesa humanidad en el contexto del derecho penal internacional. Entonces, tenemos que el concepto de crimen de lesa humanidad se divide en dos palabras. Lesa significa que agrede o que ha sido agraviado, haciendo referencia pues a una persona o a algún bien jurídicamente tutelado que ha recibido un daño. Y humanidad, en el contexto internacional, hace referencia a la humanidad como sujeto de derecho internacional, sobre la titularidad de un patrimonio. Pero estrictamente en lo que tiene que ver a nivel internacional, se denomina crímenes de lesa humanidad aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización. También es importante resaltar que los crímenes de lesa humanidad son una de las 4 clases de crímenes que las Naciones Unidas consideran de mayor trascendencia para la comunidad internacional, junto al crimen de genocidio, los crímenes de guerra y de agresión. Entonces encontramos que el surgimiento del concepto y la historia del concepto nace, digamos que se empieza a hablar de crímenes contra la humanidad hacia finales del siglo XIX, especialmente tras las guerras mundiales. También el derecho internacional allí pues comienza a tipificar conductas en el marco de la guerra. Todas estas conductas son tipificadas dentro del marco de la guerra. Entonces encontramos que hacia finales del siglo XIX la cláusula Martens marca, es un hito importante. Es importante resaltarla a nivel internacional porque se introdujo en la segunda convención de La Haya en 1899 sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre. Y es importante porque allí se comienza a tomar forma la conceptualización de la humanidad como sujeto de protección al derecho internacional, lógicamente basándose en el principio de humanidad, de derecho natural. Entonces encontramos que esta cláusula tomó su nombre dada la declaración leída por Fyodor Fyodorovich Martens, el delegado ruso en las conferencias de paz de La Haya, que dijo lo siguiente: hasta que un código más completo de las leyes de guerra se emita, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no incluidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ella, las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho internacional, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. Entonces allí es importante porque se comienza a proclamar la expresión de leyes de humanidad, de exigencias de la conciencia pública, y se comienza a, entre comillas, humanizar el conflicto. Esa era la idea de Martens en el marco de la guerra. Y también es importante esta cláusula porque es un eje transversal en lo que tiene que ver en lo concerniente al derecho internacional humanitario y objeto de estudio para los posteriores convenios y tratados sobre lo concerniente a la guerra. Posteriormente, o digamos que no posteriormente, sino ya a lo largo de finales de ese siglo, el siglo XIX, pues también encontramos la Declaración de San Petersburgo, suscrita el 29 de noviembre de 1868 para prohibir el uso de ciertos tipos de armas durante el conflicto bélico. Digamos que la historia del documento es que data de que cuando unos ingenieros rusos desarrollaron un proyectil que explota al contacto
con cualquier superficie, su propio gobierno consideró inhumano el uso de este explosivo, y para evitar que ellos u otro país lo utilizaran en una guerra, sugirió que fuera prohibido por un acuerdo internacional. Entonces se considera esta declaración como el primer acuerdo formal de las leyes de guerra, y señaló pues las armas que no pueden ser usadas en un conflicto bélico debido al sufrimiento innecesario que causan sin ser las más efectivas. Posteriormente pues tenemos que hablar ya de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Digamos, entonces a raíz de la terminación de la Primera Guerra Mundial, pues en 1919 se da o nace el Tratado de Versalles. Allí se plasman también crímenes contra la paz y crímenes de guerra. Todavía no se habla del concepto de crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, pero se declaran los crímenes contra la santidad de los tratados. Entonces, dicho Tratado de Versalles también marca un aspecto histórico interesante cuando habla de la inviolabilidad de los tratados y las connotaciones jurídicas que tienen los países que violen las normas de derecho internacional. Posteriormente tenemos entonces la pregunta, ¿no? ¿Dónde se tipifican los crímenes contra la humanidad? Y concretamente encontramos que en la Carta Adjunta de los Acuerdos de Londres, que denominan el estatuto mediante el cual funcionó el Tribunal de Nuremberg, también conocido como Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el 6 de octubre de 1945. Recordemos que los países aliados se reunieron previa la finalización formal de la guerra para establecer entre ellos la manera en cómo se iban a repartir el territorio y las compensaciones económicas, y pues lógicamente lo respectivo al juzgamiento de los actores de la guerra. Entonces encontramos que en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, en el artículo 6, se declara que ese estatuto fue diseñado para el enjuiciamiento y la condena de los principales criminales de guerra del eje europeo. Y dicho tribunal estará facultado para juzgar y condenar a aquellas personas que cometieron los delitos que constan a continuación, ya sea individualmente o como miembros de organizaciones. Entonces el artículo 6, en su literal A, enmarca los crímenes contra la paz. Esto es planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión o una guerra que constituya una violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración para lograr alguno de los objetivos indicados con relación a la santidad de los tratados. El literal B declara los crímenes de guerra: violaciones de las leyes o usos de la guerra. En dichas violaciones incluye el asesinato, los malos tratos, la deportación para realizar trabajos forzosos, para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos tratos a los prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos, o la devastación no justificada por la necesidad militar, sin quedar las mismas limitadas en estos crímenes. Y revolucionariamente allí se plasma lo que tiene que ver a los crímenes contra la humanidad. Todavía no el concepto de crimen de lesa humanidad, digamos que surge más adelante. Entonces en el literal C se describen los crímenes contra la humanidad como los siguientes: el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma, la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos. Y algo importante a destacar es
que constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron. Recordemos que el genocidio nazi estaba legalizado por el Estado de aquel entonces. Entonces era digamos, legal matar los judíos. Por eso los nazis alegaron que se estaban juzgando por un crimen al cual estaba legalizado en la legislación de ellos. De manera que estos crímenes contra la humanidad nacen en conjunto con los crímenes contra la paz y los crímenes de guerra, el Estatuto Internacional Militar Internacional de Nuremberg, en razón al conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Ahora tenemos que la Corte Penal Internacional acoge estos principios y estos artículos y establece las bases para determinar los crímenes de lesa humanidad. Entonces, en el artículo 7 menciona y precisa los crímenes de lesa humanidad cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, a saber, pues, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, etc. Persecución de un grupo político o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, etc. Desaparición forzada, crimen del apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar. Entonces, tenemos que el país por excelencia de violación sistemática, generalizada y permanente de los derechos humanos, pues es Colombia. Hacia mediados de la década de 1980 se realizó un exterminio generalizado y sistemático en razón a su ideología política, que fue contra la UP. Y se puede declarar esto, y se declaró como efectivamente se hizo como crimen de lesa humanidad. Asimismo, los crímenes, las ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes, que la cifra pues redunda entre 3.000 y 10.000 jóvenes asesinados y pues puestos en conocimiento de la sociedad como guerrilleros. También se puede hablar de esto como un crimen de lesa humanidad. Las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Y ahora en lo referente a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, existe la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2391 del 26 de noviembre de 1968 y entra en vigor el 11 de noviembre de 1970 de conformidad con el artículo 8. Allí se declara la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Y dicho artículo 8 declara que los estados partes de la Organización de Naciones Unidas queda disponible para su adhesión. Entonces, allí en el artículo primero, en su literal B, declara que los crímenes de lesa humanidad, según la definición dada por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que lo leí anteriormente, que era el literal C del artículo 6 de dicho estatuto, lo declara como crímenes imprescriptibles.
aun si estos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos, que eso es algo importante también a destacar. En Colombia, entonces es pertinente señalar y tomar, digamos, como ejemplo el proceso de justicia y paz que fue en su momento creado para buscar los acuerdos con los paramilitares en razón al conflicto armado. Allí el auto de legalización de cargos del Tribunal de Justicia y Paz en el caso del Iguanu, así como en el auto de la Corte que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra esta, se reconoció que para conseguir los fines trazados por la cúpula de las autodefensas, acabar con la subversión y sus auxiliadores y limpieza social de la región, ejecutaron conductas consideradas como graves a la luz del derecho internacional humanitario, como homicidios en persona protegida, desplazamientos forzados, tortura en persona protegida, etc., así como los delitos contra la población civil de manera sistemática o generalizada, que bien puede ser calificados como delitos de lesa humanidad. Asimismo, encontramos que en dicha providencia la Corte Suprema de Justicia estableció que la declaración de crimen de lesa humanidad es un acto de connotación judicial que bien puede hacerlo el funcionario de la Fiscalía General de la Nación que cumple el papel del ente acusador, o bien sea el juez de conocimiento. Entonces, asimismo es pertinente señalar que en tal auto la Corte señaló que la declaratoria de una conducta como crimen de lesa humanidad, aparte de resaltar la magnitud del daño y la entidad de los delitos cometidos, tiene importantes efectos jurídicos, tales como son crímenes imprescriptibles, imputables al individuo que los comete, sea o no órgano del agente del Estado. Recordemos que en el marco de este proceso de justicia y paz, no solo cometieron delitos atroces y violaciones al derecho internacional humanitario los grupos subversivos, sino también los agentes estatales, como posteriormente se comprobó, y cuya salida jurídica, digámoslo así, fue alegar que estaban invocar el principio de la desobediencia debida para eludir las responsabilidades penales. A este efecto, pues la Corte también señaló que no es eximente de responsabilidad haber actuado en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico. Entonces encontramos también que en ese sentido, pues lo anterior no vulnera el principio de legalidad, por cuanto se persigue y condena por una conducta típica prevista en el derecho nacional, pero en atención a su relevancia como crimen internacional se le asignan los efectos de tal declaratoria. En especial, pues tratándose de la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes, la Corte Constitucional estableció que, en armonía con el Tratado de Roma, en el caso de determinadas conductas que constituyen delitos de lesa humanidad, la acción penal es imprescriptible, y allí nos remontamos al artículo 29 del Estatuto de Roma, donde dice que los delitos señalados en el estatuto son imprescriptibles. Asimismo, no reconocer el actuar en cumplimiento de una orden como causal de exoneración de punibilidad resulta acorde con la jurisprudencia penal internacional, si bien se considera que tal principio hace parte del derecho consuetudinario. Tanto los artículos 8 y 10 de la Ley del Consejo de Control número 10, 7.4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para ex-Yugoslavia, 6.4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, así como el
33 del Estatuto de Roma establecen claramente que quien actúa en cumplimiento de una orden del superior y con ello cometiere crímenes de derecho internacional deberá responder penalmente. La jurisprudencia ha sido enfática, digamos, en reiterar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y para ello es importante destacar las sentencias de la Corte Constitucional C580 del 2002, C370 del 2006 y en especial la C1036 del 2006, en la manera en cómo exponen jurídicamente la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en concordancia con el derecho internacional. Aquí concluye mi exposición. Muchas gracias por su atención.